Chile. La historia de Chile se divide en 12 periodos principales. Se inicia con el periodo de Chile prehispánico, antiguamente denominado Prehistoria de Chile. Es el nombre dado al periodo de la historia que se extiende desde la llegada de los primeros habitantes al actual territorio continental chileno. Esto se da hasta la llegada de la expedición de Diego de Almagro con los colonizadores españoles a Copiapó el 21 de marzo de 1536. Sigue el periodo paleoamericano o paleoindio. Es la era inicial y la más larga de la historia americana. Durante ese tiempo se desarrollaron las primeras herramientas de piedra y las bases de diversidad étnica y lingüística de América precolombina. Seguido además del periodo arcaico de América. Comenzó hace aproximadamente 10.000 años y coincide con los inicios del Holoceno, es decir, cuando terminaron las glaciaciones y el planeta sufrió un calentamiento global. Es posible que este fenómeno incidiera para que los pueblos prehistóricos, en su totalidad los nómadas, descubrieran la agricultura e iniciaran un proceso de sedentarización. Este proceso conduciría a un factor muy importante, como lo era el nacimiento de las primeras ciudades que en América se presentaron, casi al mismo tiempo con la fundación de las más antiguas ciudades del mundo en Medio Oriente y especialmente en China. Este periodo se cierra con el inicio de la civilización olmeca. Surge la cultura chinchorro, que es un grupo de pescadores que habitaron la costa del desierto de Atacama. Este grupo destaca por sus ritos funerarios, pues fueron los primeros a nivel mundial en momificar artificialmente a sus muertos. Surge el periodo formativo de América o periodo preclásico. Corresponde al tercer periodo en el que se divide la prehistoria de América. Gracias a la agricultura, el hombre americano comenzó a conformar pueblos sedentarios y alrededor de ello se dio la formación de sociedades más complejas, inicialmente en Mesoamérica y los Andes centrales. Surge el cuarto periodo clásico de Alemania, que corresponde a la división de la prehistoria. Pues este se basa como en las civilizaciones más destacadas del continente, especialmente en Mesoamérica y en la Maya. En el antiguo Perú se inicia con la aparición de los estados militarizados de las culturas Moche y Nazca, estados territorios reducidos a unos pocos valles costeños con la fuerza militar regular. Posteriormente aparece en todo el Perú el antiguo flujo, la cultura huarí y la cultura tihuanaco en la zona cercana a la meseta del Collao, incluyendo los valles de la costa sur. Se da entonces la batalla de Maule, es el supuesto nombre al enfrentamiento bélico que se había producido entre las fuerzas mapuches en Chile. Se cree que la batalla ocurrió probablemente en 1485 en el río Maule. Otro periodo importante es el descubrimiento de Chile, que se da de 1520 a 1540, periodo histórico que inicia con la llegada de los españoles a tierras chilenas, especialmente con la llegada de Fernando de Magallanes en el año de 1520. Ostentó como capitán general de la Armada y fue nombrado por la corona española. Luego continúa con la llegada de Diego de Almagro en 1536, quien participó en la conquista de Perú y se le considera oficialmente el descubridor de Chile, además de ser el primer europeo en llegar al actual territorio de Bolivia. Concluye con el arribo de Pedro de Valdivia en 1541, quien inicia el periodo de la conquista. Luego se da la batalla de Reynovel, que fue un combate librado en 1536 entre conquistadores españoles y guerreros mapuches, dando inicio a la Guerra de Arauco. Se da entonces la conquista, que va de 1540 a 1600, que es un periodo de la historia de Chile que comprende desde la llegada de Pedro de Valdivia hasta la muerte de Martín García Óñez, quien fue un conquistador y funcionario colonial español que participó en importantes acciones militares. Entre ellos fue gobernador del Reino de Chile en 1598. En la Guerra de Arauco se produce la destrucción de Santiago, que sucedió el domingo 11 de septiembre de 1541 en la ciudad de Santiago de Chile, actualmente región metropolitana. Como parte de la Guerra de Arauco se enfrentaban a españoles y mapuches. Se da entonces la batalla de Tucapel,
que fue una pelea decisiva efectuada dentro del contexto de la guerra de Arauco entre los mapuches, quienes eran liderados por la Tauro. Como resultado de esta batalla se da la captura y muerte de Valdivia y resulta la derrota para los españoles. Se da entonces la batalla de Mataquito, que fue un evento militar sucedido el 30 de abril de 1557 en el contexto de la guerra de Arauco. Se trató de un ataque sorpresa de los españoles dirigidos por Francisco de Villagra contra el campamento de la Tauro ubicado en la orilla del río Mataquito y una montaña. Surge la batalla de Curalaba, que fue un importante enfrentamiento entre las fuerzas españolas y los mapuches, ocurría el 23 de diciembre de 1598. Consistió en la total aniquilación de una columna comandada por el gobernador español de Chile, Martín Oñez de Loyola. Esto da como resultado la derrota y muerte del gobernador, que desencadenaron en el abandono masivo de varias ciudades y fuertes españoles del sur de Chile. Se da entonces la destrucción de las 7 ciudades en la región histórica de Araucanía, actualmente en Chile. Dentro de las ciudades que fueron destruidas están Santa Cruz de Coya, Santa María la Blanca de Valdivia, San Andrés de los Infantes, La Imperial, Santa María Magdalena de Villarrica, San Mateo de Osorno y San Felipe de Arauco. Algunas de las ciudades solo fueron reconstruidas después de la conquista del territorio por parte de la República de Chile. Surge entonces la colonia, que se da de 1600 a 1810. Chile colonial o Chile imperial. Este periodo abarca el desarrollo de la Capitanía General de Chile, territorio bajo soberanía del Imperio Español, después de la batalla de Curalaba, que marcó el fin del periodo de la conquista de Chile hasta 1810. La primera junta del gobierno de Chile fue presidida por Mateo de Toro. Se llega a la independencia de Chile, que se da de 1810 a 1823. Corresponde al proceso histórico que permitió la emancipación de Chile del Imperio Español, que acabó con el periodo colonial e inició la conformación de una república independiente. Se da la primera Junta Nacional del Gobierno de Chile, oficialmente llamada Junta Provisional Gubernativa del Reino, a nombre de Fernando VII. Este cuerpo colegiado se forma de manera legal, con el fin de tomar medidas para su propia defensa luego de la captura de Fernando VII por Napoleón Bonaparte. El primer Congreso Nacional de Chile fue inaugurado el 4 de julio de 1811, siendo uno de los congresos más antiguos de América Latina. Continúa la organización de la República de 1823 a 1830. Estos años se caracterizan por la búsqueda de un ordenamiento institucional adecuado que diera forma al Estado. Esto se manifiesta en el gobierno de O'Higgins, pues durante este periodo la lucha por la organización se hizo más turbulenta por las constantes pugnas entre la aristocracia, los oficiales militares y los ideólogos. Durante este periodo se van a implementar 3 constituciones. Primero está la Constitución Moralista, redactada por Juan Egaña en 1823. Da paso a las leyes federales, redactadas por José Miguel Infante en 1826. Y termina con la Constitución Liberal, redactada por José Joaquín de Mora en 1828. Los gobiernos que rigieron a Chile en esta época fueron numerosos, marcados por la dimisión de los gobernantes, por la incapacidad de poner orden y su inexperiencia política, fenómeno que a pesar de ser nocivo tuvo frutos al no existir la presencia de caudillos, lo que suavizó la violencia y permitió a Chile estabilizarse con mucha más facilidad que el resto de la región. Apareció el gobierno de Ramón Freire, que estuvo marcado por grandes avances, pero también problemas financieros, lo que conllevó a la necesidad de embargar los bienes del clero y a postergar el pago de la deuda externa. Gracias a este gobierno se da la abolición de la esclavitud en 1781. Con la promulgación de la Constitución Política de Chile, el Estado se organiza. El poder legislativo es ejercido por el Congreso Nacional, que es bicameral. Los miembros de la Cámara de Diputados son elegidos por voto directo a razón de 1 por cada 15.000 habitantes. Permanecerán 2 años en el cargo.
El Senado está compuesto por miembros electos por las asambleas provinciales a razón de 2 senadores por provincia. Duran en sus cargos 4 años. Cuando el Congreso esté en receso, funcionará una comisión permanente integrada por un senador de cada provincia. El Poder Ejecutivo está conformado por el Presidente y Vicepresidente de la República, los cuales son elegidos por un sistema de electores en representación de las provincias, voto indirecto. Permanecerán 5 años en el cargo sin derecho a reelección inmediata, salvo después de un periodo de 5 años. El presidente tendrá las facultades para nombrar y remover a los ministros del Estado. Puede emitir vetos suspensivos a los acuerdos del Congreso y ejercer el derecho al patronato de la Iglesia Católica de Chile. De igual manera, el presidente puede celebrar tratados internacionales, concordatos y declarar la guerra siempre y cuando se tenga el previo acuerdo del Congreso. El Poder Judicial está radicado en la Corte Suprema, las Cortes de Apelación y los juzgados de primera instancia. Los integrantes de la Corte Suprema, que son 5 ministros y un fiscal, son designados por el Congreso en sesión conjunta de ambas cámaras. Los integrantes de las Cortes de Apelación son designados por el presidente a proposición de la Corte Suprema.